Padre, muchas gracias por este día. Father, we thank you for this day. Gracias porque su pueblo está reunido para escuchar su palabra. We thank you that your people have come together to hear your word Como un solo cuerpo, como una sola iglesia. as one body, as one church. Con toda humildad suplicamos por nuestro hermano Edgar. And with our unity, we offer up in prayer our brother Edgar, Señor, nuestro deseo es que su cuerpo mejore and that our wish and desire is that his body is better y que pueda dar testimonio de su poder. and that he can be a testimony of your power. Pero por encima de eso, Señor, But above all that, Lord, suplicamos que su paz y su consuelo sea con su familia. and we pray that your comfort and your covering be with his family. Suplicamos, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea con nuestro hermano Edgar. And we pray that that peace that surpasses all understanding be with our brother Edgar. Señor bendito, venimos ante usted porque no podemos ir a nadie más. And we come before you, blessed Father, because we cannot come to anybody else. También, Señor, suplicamos que sea su Espíritu Santo con nosotros y nos guíe a través del estudio de la palabra. And we ask that your Holy Spirit be with us and that it teaches us through your word, Lord. Señor, que su nombre sea glorificado, que la verdad sea predicada, pero que nuestros corazones sean cambiados, Señor. And that your word be preached, that your power be known, and that our hearts be changed, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. La semana pasada Alejandro habló sobre la resurrección. Last week, our brother Alex taught about resurrection. Colosenses capítulo 3, versículo 1. And we will now go to Colossians 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y quiero leer solamente una frase. Bueno, dos. 3:1, and we will go. Puesto que to, ustedes han resucitado con Cristo. since then you have been raised with Christ. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Since then you have been raised with Christ. Dando continuidad al sermón de la semana pasada y viendo el poder de Cristo al vencer a la muerte, In continuance with the preaching of last week, and known that Christ has surpassed death. si ustedes han resucitado con Cristo, ¿qué? And if you have resurrected together with Christ, then what? Esta mañana me gustaría compartirles sobre esto. And this morning I'd like to share with you precisely that. Juan Calvino decía que todas las personas tienen una semilla de religión. And John Calvin says that all religions have the seed, La existencia de Dios es irrefutable aún para los ateos. and the existence of God is actually irrefutable even for atheists. Estudian, leen, aprenden, conocen, argumentan que Dios no existe. And they actually studied, and the argument that and God does no longer exist. Porque negar la existencia es dar de manera tácita se está dando cuenta que hay algo, pero está en contra de eso. And implicitly, while they're saying that there's no God, they're actually implicitly recognizing that there is God. Lo que no existe no se refuta. And obviously what exists doesn't be refuted. Pero estas personas invierten su vida, invierten sus ojos en estar leyendo y estudiando para decir, Dios no existe. And these people actually spend their whole lives teaching and studying that God does not exist. Porque esta semilla de religión les está diciendo continuamente, Dios existe. And actually this seed of religion continually says that God does exist. Así es que esta semilla de religión, So the seed of religion nos impulsa a esforzarnos para ganar la gracia de Dios. and enables us to show the grace of God. Esta semilla de religión nos mueve a decir, tienes que hacer algo, tienes que dejar de hacer ciertas cosas, tienes que empezar a hacer cosas buenas para ganarte la salvación. And actually the seed of religion enables us to say, well, we actually should do something and accomplish something to carry out our own salvation. Queremos establecer ciertos caminos que ignoran el camino de Dios para ponernos nosotros como si fuéramos los salvadores de nuestra propia, quienes obran su propia salvación. And we actually try to carry out everything that is regarding to our own salvation away from the path of God. Es que hago tantas buenas obras que me hacen sentir tan bien.
And actually, I carry out all these good works and they make me feel good. Es que yo antes hacía, pero ahora ya dejé de hacer. And actually, I used to carry out doing some things and I no longer do them. Y si tú crees que eso te va a salvar, estás completamente errado, mi hermano. And if you think that will save us, you're completely wrong, my brothers and sisters. Porque al establecer tu propio camino y al establecer tus propias fuerzas y al establecer tus propios métodos, estás olvidando quién es Dios y cómo Él da la salvación. And actually, by establishing your methods and your pathway, you're actually denying who actually God is. Hermanos, la tumba está vacía. So, as you call it, we know that the tomb is empty. ¿Y And qué con eso? what's with that? La semana pasada me hizo pensar en esa imagen, Alejandro. Viajas al otro lado del mundo, inviertes todo ese dinero, inviertes el tiempo para hacer una cola que me imagino que ha de ser enorme. Probablemente estás debajo del sol, si no es que ya lo pusieron como Disneylandia. Ya estás debajo del sol, estás sudando tal vez, si está haciendo calor, estás viendo a toda la gente y como dijo Alejandro, llegas y te sorprendes porque la tumba está vacía. And actually, I was reminded of last week when Alejandro told us this image of the empty tomb, that you spend all this money going halfway across the world to stand in this long line. You're probably sweating there in line, and then you get to the tomb and it's empty. La tumba está vacía. So, yes, the tomb is empty. Hiciste todo lo que hiciste para ver algo que ya estaba vacío. And you actually invested all this money towards something that we already know, that the tomb is actually empty. Y puede parecer irracional hacer todo esto. And it's actually might be irrational to carry this out. Puede parecer una mala inversión. It might be a bad investment. Pero sales con el pleno gozo de decir, el Señor no está ahí. But actually, you exit the tomb with the full joy that you know that Christ is no longer there. El Señor venció la muerte. And our Lord surpassed death. La muerte, que es la condenación de aquellos que se volvieron en enemigos de Dios, ha sido vencida. And the death that was condemnation to those away from Christ has been surpassed. La muerte, que ha sido la condicionante y ha sido el final de cada una de las personas después de Adán y de Eva, ha sido vencida. And death, that has been the final mark on each and every one of the lives of people after Adam and Eve has been conquered. Aquel enemigo que llegó para quedarse hasta la muerte de Cristo, And that enemy that actually came to stay, the enemy of death, aquel enemigo que nadie pudo vencer por su propia fuerza, and that enemy that no one was able to conquer by their own strength, ha sido derrotado. has been defeated. Hermanos, Jesucristo vive. And brothers and sisters, Jesus Christ is alive. ¿Y And cuáles son las implicaciones para nuestra existencia? what are the implications of our existence with ¿Cuáles this son fact? nuestras implicaciones para nuestra manera de llevar la fe? And what are the implications in how we carry out our faith? ¿Cómo un acto tan poderoso, tan increíble, tan majestuoso, tan imposible a nuestras limitadas capacidades está impactando tu vida? And how is it that this impossible feat, this incredible feat, is impacting our lives today? Porque hermanos, no se trata de una cuestión teórica, no se trata de retórica. And actually, it doesn't have to do with rhetoric or a theory. Se trata de una verdad que debe de impactar tu vida. And it's actually a truth that shall impact your life. Se trata de la verdad que debería de transformar tu entendimiento y tu vida. And it's actually the work that should transform your own life. La Biblia hace un énfasis bastante grande en la resurrección. Cuando Jesús resucita, es una cuestión pública. And the Bible actually makes emphasis on this known fact that Jesus Christ surpassed death. Jesús resucita y va con sus discípulos. So Jesus resurrects and goes to his disciples. Jesús resucita y le dice a Tomás, mete tus dedos, aquí estoy, venga. And he goes Mira, to doubting Thomas and says, well, stick your fingers in my side and see that I am he. Jesús come con sus discípulos. And actually, Jesus Christ sits down and eats with his disciples. Jesús resucitado restaura a Pedro. And Jesus Christ resurrected restores Peter. Jesús va en el camino de Maús y les dice,
¿de verdad no han entendido? And Jesus actually goes with the two disciples on the way to Emmaus, and he says, you actually do not understand yet? Aún a los más distraídos va y les dice, Cristo resucitó. And even to those who are very distracted, actually says, Jesus Christ has risen. Y entonces quiero que vean cómo el cúmulo de personas que son testigos de Cristo están delante de Cristo el último día en la tierra. And I want to show you this. The people that were there, witnesses at the end times of Jesus' life on here on earth, were there present. Jesús resucitó, gloria a Dios. And Jesus comes and is resurrected and shows himself to him. Y entonces Jesús ante más de 200 personas, o ante una multitud, And then Jesus actually shows himself to about 200 Jesús people, empieza a ascender and he ascends into heaven. y desaparece en el cielo. And he disappears in the heavens. La pregunta para la iglesia es, ¿qué hizo la iglesia en ese momento? And the question of the church is, what did the church actually do at that time? Aquí nos quedamos hasta que regrese. And they're actually looking out, ¿Se quedaron ahí viendo hacia arriba hasta que murieron? and they just went there gazing to the stars. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? What did the church actually do? La iglesia debió de haber entendido, según Romanos capítulo 6, del 8 al 11, The church should have done as Romans 6:11 says. Romanos 6 del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. And Romans 6:8 through Y 11. termina diciendo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. So Romans 6:8 through 11 says, Now if we died with Christ, we believe that we also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. ¿Listos? ¿Sí? Una vez que Jesucristo murió, y So, una vez que Jesucristo ya no le pertenece o ha vencido a la muerte, todos aquellos que creen en Jesucristo están unidos a esa victoria. so once actually that Christ triumphed over death, he actually separates himself and has that victory. Así es que tener fe en Jesucristo no solamente es creer que Él resucitó, sino apropiarnos de esa bendición y quedar unidos con Cristo. And actually, so to believe in Christ, not only that, but also to know that he has conquered death and be known in that fact in our lives. Y cuando digo estar unidos con Cristo, estoy diciendo estar unidos con Cristo. And when I say appropriated with Christ or being united with Christ, it's just that. No estoy diciendo estoy unido a Cristo, pero dejo aquí mi mano y me voy. I'm not saying that I'm actually united with Christ, but I leave my hand there and I go elsewhere. Si yo me voy, mi mano se va. And actually, if I take off, my hand goes with me. Estamos unidos a Cristo. So we are united with Christ. Puede haber diferencia entre los dedos, pero están unidas a la mano. But actually, there might be differences in our own fingers, but they are connected to the hand. Y la mano está unida al brazo, y el brazo al hombro, y el hombro al pecho. And the hand is connected to the arm to the shoulder, and the shoulder to the chest. Es uno con Cristo. And it's one with Christ. La iglesia es una con Cristo. And the church is actually one with Christ. Y lo que Pablo nos está diciendo es que lo mismo que Él atravesó, nosotros también lo vamos a atravesar. And actually, Paul says that if Christ already surpassed, we will also overcome. Y la esperanza radica precisamente en ese hecho. And the hope that we have is precisely in that fact. Cristo murió, That Christ died, y tú también vas a morir, and that you will also die. pero Cristo revivió But Christ resurrected, y venció a la muerte. and he conquered death. Y así como la cabeza resucitó, todo el cuerpo ha de resucitar junto con Él. And as the body resurrected, then the whole body, the head resurrected, and the whole body will also be resurrected. Así es que quiero que entendamos la centralidad de la unidad entre Cristo y la iglesia como un solo ser. And I want for you to understand that the centrality of Christ with the church as one,
en donde Él es la cabeza, en donde Él es divino, He is the head, He is the church, He is divine. pero su iglesia está pegada a Él para recibir todas las bendiciones de su divinidad y de su gracia. But His church is actually united with Him in order to receive all of His blessings. ¿Me estoy explicando? Am I being very clear? Vamos más. So let's take it one step further. El libro de Colosenses está explicado en dos frases sencillas. And the book of Colossians in the New Testament is actually summed up in a couple of words. Y tiene que ver con la centralidad de Jesucristo. And this is the idea with the centrality with Christ. Jesucristo como el objeto de nuestra fe y adoración. And Jesus Christ is the object and subject of our adoration. Y al mismo tiempo Jesucristo como la fuente de nuestras bendiciones. And also Jesus Christ is the source of our blessings. El libro de los Colosenses está explicado así porque la gente estaba teniendo batallas que tú y yo probablemente también tenemos. And Colossians was actually written to this people that we have similar struggles that they had. Los colosenses, al ser ignorantes de la palabra de Dios, estaban tomando las respuestas de su cultura para responder en sus conflictos como creyentes. So Colossians actually wanted to adapt their own answers through their culture to what is found in the Bible. Lo que les enseñaba la cultura de cómo responder ante ciertas circunstancias, ellos lo tomaban y decían, bueno, vamos a vivir de esta manera. And actually what their culture dictated to actually carry out the answers to certain problems, that's what they wanted to carry out. Y hay básicamente tres enseñanzas que utiliza, que confronta Pablo en Colosenses. And there's actually three teachings that Paul confronts in that era. La cuestión judaizante de comer y vivir y estar sometidos a ciertas reglas. The Judaism culture of certain eatings and being subject to certain things. La cuestión de la adoración a los ángeles. And actually the other part with adoration to angels. Y la tercera cosa, el ascetismo. And the other was to refrain from all drink and certain foods. Ascetismo, que quiere decir que no puedes beber y no puedes hacer ciertas cosas y que moralmente eres mejor persona que el resto y por lo tanto eso te acerca a Dios. So actually this doctrine of staying away from certain foods and certain drink would actually make you holier than other people. Y entonces tienes a los colosenses con tres tipos de personas que están utilizando las estrategias del mundo para responder en una vida cristiana. And actually you go to Colossians and they're trying to respond to certain things in the way their culture dictates rather than upon the gospel. Tienes al fariseo que dice las reglas, las reglas, las reglas, las reglas. And the Pharisees obviously talking about rules and rules and rules. Tienes al buena onda que dice, mira, con que estés buscando algo más allá que nosotros, con eso la armas. And this guy that was tuned into all this thinking that as long as you're actually seeking out certain positive things, you're okay. Porque si Diosito es bueno y tiene ángeles, pues no está mal que los adores. And actually, well, if God has angels, well, it's actually not too bad if we worship angels. No, tienes que ser una mejor persona que el resto de los demás y te tienes que apartar de todos y tienes que enfocarte solamente a orar y solamente a beber y solamente a comer lo necesario, indispensable para poder vivir esta vida para la gloria de Dios, porque si no es de esta manera, entonces no hay ninguna manera de glorificar a Dios. Well, actually, no, you have to be set apart from people. You have to refrain from certain drinks and certain foods in order to be better than other people and concentrate on those things alone. Ante tres ideas equivocadas, la iglesia seguía respondiendo de la misma manera. So these three wrong ideas regarding the church, that's how they responded. Seguía teniendo enojo, licenciosos, falta de dominio propio, contiendas, celos, ira, separación. They actually then had a lot of strife and jealousy and self-love. Y básicamente la idea es esta. And so basically the idea is this. ¿Cómo piensas que utilizando los mismos métodos del mundo vas a glorificar a Dios y vas a agradar a Dios? So how do you think that using the methods of the world will actually bring about a true worship to God? ¿Cómo crees que puedes ir a la guerra con pistolas de agua y vencer a quienes tienen bombas atómicas? So how do you think going to war with the plastic or water pistols
against people that have your enemies with atomic bombs. Estás batallando con pistolas de juguete a cuestiones que son de vida o de muerte. So obviously you're trying to carry out certain things that are life and death with toys. Pero la iglesia está unida a Cristo. But then the church is actually connected to Christ. Así es que Pablo les escribe para combatir estas ideas y para enseñarles a través de la palabra de Dios cómo no deben adorar a los ángeles, ni caer en religiosidades, ni apartarse del mundo. So Paul actually is trying to teach them how to separate themselves from the world, not worshiping angels, and also carrying out the things that the gospel requires rather than what the culture dictates. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 3-4. Lo voy a leer y después. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 3-4. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera le toques. Esos preceptos ciñen mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with use, because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Todo esto es con el propósito de entender los siguientes 4 versículos. So this is for the purpose of understanding the next following 4 verses. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Así que esta es la idea central del pasaje. So this is actually the central idea of this passage. El creyente debe ser consecuente. So the believer actually has to be congruent. Si has resucitado, So if you have actually been resurrected, entonces busca las cosas de arriba. then seek those things that are above. Y me gustaría hablar sobre esta expresión de si has resucitado. So I'd like to use this expression if you've already been resurrected. En ningún sentido estamos diciendo que la gente ya había resucitado, pues todavía no había muerto. Obviously, we're not saying that the people have already been resurrected because they have not yet been dead. La resurrección de la que habla Pablo aquí es que habían sido traídos de muerte a vida. But Paul was talking about the resurrection present when they were taken from death to life. Y tampoco estoy diciendo que solamente esta resurrección es necesaria, porque también se necesita morir para que el cuerpo sea renovado. And obviously this is not the only necessary resurrection, because then we do know that the body needs to die in order to have a new body. La implicación de que estuviéramos resucitados es que antes estábamos muertos. So the implication, in order for us to be resurrected, the condition is that once for us to be alive, then we necessarily have to be dead before. Sí. En este tiempo, capítulo 3, versículo 3, en este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados en nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza hijos de ira, objeto de la ira de Dios. So obviously back then we were then subject to the things. We were children of wrath in the things of the world. Así es que según Pablo en Efesios capítulo 2, verso 3, dice que
estar muerto espiritualmente, So Paul, writing in Ephesians, he says to be dead spiritually, implica tres cosas: it implies three things. nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros propósitos. Our desire, our will, and our purposes. Pero ¿y tu libre albedrío? Para los que vinieron de la escuela dominical. So then the free will as well. Según la Escritura, ninguna persona es libre de hacer otra cosa sin Dios más que el pecado. Then we do know that people are no longer free to carry out anything so long as to sin. Estar muerto espiritualmente es estar pensando en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. To be dead spiritually is to always be self-centered and seeking one's interests. Haces a un lado a Dios y te pones tú en el centro y empiezas a establecerte como el dueño y señor de tu vida. So then you actually set aside God and you put yourself in the center of your own life. ¿Cómo lo sientes? So how do you feel? ¿Cómo te parece? How is it to you? ¿Te gusta lo que haces? Do you like what you're doing? ¿Estás feliz con eso? Are you happy with it? Mientras tú te digas que sí, no importa. As long as you say yes, and it really doesn't matter. Ayer escuché a una persona que dijo esto: I actually overheard someone yesterday saying this. yo no puedo amar a alguien que no se ame primero. I can no longer love someone if that person does not love him or herself. Y entonces me quedé pensando, ¿neta? And I actually said, really? Piénsalo de esta manera y piénsalo desde esta perspectiva. But actually think about it this way. Yo no puedo amar a alguien que no se ame a sí primero, a sí misma primero. I can no longer love a person that does not love himself or herself first. Y entonces vamos a aplicarlo, y es que de verdad vamos a aplicarlo de manera personal. So then we shall apply it in a personal manner. Para que yo pueda ser amado, tengo que pensar en mí, después en mí y después en mí. In order for me to be loved, then I only have to be thinking about myself, and myself. Y no debo pensar en ninguna otra persona, y no debo de preocuparme por nadie más en la vida más que por mí. And then I can no longer be occupied with other people because I'm only thinking about me. Y cuando yo me dedique 24/7, 365 días al año a amarme a mí, And when I actually invest myself to loving myself 24/7, 365 days a year, entonces ustedes me tienen que amar a fuerza. then you can actually love me, and you are obligated to love me Porque yo ya me amo mucho. because I'm already loved by me. Así es que soy digno de todo su amor. Then I'm actually dignified to receive your love. ¿Puedes imaginar eso? Can you imagine that? Eso es estar muerto espiritualmente. That's actually to be spiritually dead. Pablo dice en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, no se regocija en la verdad. Y entonces empieza con los absolutos que le pegan a esta persona que es egoísta. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Boom! 1 Corintios, perdón. 13, versículos 4 al 7. So 1 Corinthians 13, speaking about love. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Si tú le presentas a esa persona esta perspectiva de amor, te va a decir, ¿qué? ¿Estás loco? Actually, if you present this perspective of love to that person, he will actually say, actually, you're crazy. Eso no es amar. ¿Cómo crees que yo voy a estar aceptando esas cosas que me lastiman? ¿O cómo crees que voy a estar pensando en otros antes de pensar en mí? And actually, they will think, this cannot be love. How is it that I can actually carry out all these things? Si tú estás en esta condición o si tú estuviste en esta condición, necesitas arrepentirte. And actually, if you are in this condition or if you were in this condition, you need to seek repentance. No solo porque esta actitud es egoísta y lastima a todos los que están a tu alrededor, Not only because that attitude is selfish and actually hurts those people around you,
Porque por encima de todo el daño que provocas por estar siguiendo lo que a ti te place, but obviously all the damage that is caused because you're seeking your own pleasures, le estás diciendo a Dios, quítate, yo soy el centro. you're actually saying to God, move over, I'm actually God of my life. Y entonces te avientas los 10 mandamientos seguiditos. And then you actually have your own 10 commandments. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, todo te lo avientas. And then you actually carry out those commandments that are found in the Bible. You shall not have false gods before me, not lie, not steal. Por estar en esa condición es que necesitamos estar creyendo en Cristo para ser unidos con Él y venir de muerte a vida. So in order to be free from that conception, in order to pass from death to life, we have to be united with Christ. La esperanza, mis hermanos, es precisamente esta, que en Cristo tenemos consuelo y tenemos la esperanza de dejar de vivir de manera egoísta. So our hope is precisely that, in order for us to not live a selfish life. Porque ustedes han resucitado, mis hermanos. Because you and I have resurrected, brothers and sisters. Porque antes estaban muertos, pero ahora viven para la gloria de Dios. Because you were once dead and now you are living for the glory of God. Colosenses capítulo 2, versículos 12, 13 y 20 dicen así: Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en Dios, en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, les ha perdonado todos sus pecados. Versículo 20: Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, la pregunta es, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Colosenses 2, 12, 13 y 20. Colossians 2:12 and 13 says, having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God who raised him from the dead, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules? Hermanos, si hemos muerto en Cristo, hemos resucitado espiritualmente para ser libres de estar sometidos al yo. So obviously, if we are dead in Christ and have been resurrected to life, we are no longer subject to the principle of self. Tienes un corazón triste y no hayas consuelo, ni placer, ni sentido a la vida. Espérame, déjate doy un paracetamol. And actually, if you have this heavy heart and you find no joy in life, I can actually give you a pill. Este vato, qué tonto. Obviously, this guy is no longer in his knockers. Paracetamol no te va a servir de nada. And that will actually not accomplish anything. ¿Y qué pasa cuando tú buscas la borrachera como si fuera la solución a tener una vida feliz? And what happens if you seek drunkenness as the way to be a happy person? ¿Y qué pasa cuando tú usas las drogas como aquello que le da sentido a tu vida? And what happens when you take drugs as that fulfills your life? ¿Y qué pasa cuando tú te llenas de rencor para levantarte y decir no necesito a nadie, yo puedo solo? And actually, what happens when you raise and you have deceit in your heart and say, I have nothing and no need of anyone? ¿Y qué pasa cuando consideras tu juventud y tu inexperiencia como la razón para el desenfreno? Tú ya lo viviste, deja que yo también lo viva. Now, obviously, you then try to have your own youth and inexperience to have a license to carry out certain things. You already lived them, let me live those as well. ¿Y qué pasa cuando pones distancia en lugar de reconciliarte? And what happens when you place distance between the person instead of reconciliation? ¿Y qué pasa cuando empiezas a chismear de gente en lugar de ir y hablar y buscar la paz? And what happens when you gossip regarding people rather than approach and seek peace? ¿No deberíamos de verlo igual de absurdo? And actually, we should also seek those things as absurd, right? Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, And so, if you have been resurrected with Christ, seek those things above. donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. And Christ is already seated at the right hand of God the Father.
Así es que no solamente se trata de que eras muerto y ahora vives y tienes que ser consecuente con esta vida, sino tienes que ser consecuente con el reino en donde te encuentras ahora. So obviously you have been resurrected from death to life. You obviously have to be consequent with the condition that your life has been resurrected with Christ. La idea de Pablo tiene que ver con no solamente tienes que vivir, sino tienes que vivir en los estándares del rey. So obviously Paul says you have to live, but you have to live in accordance with the principles of the king. Y mi rey, tú eres pirata. And it's a king, you're not a pirate. Tú no eres el rey. You're no longer king of your life. No necesitan estar buscando a ciegas, no necesitan estar viendo a ver qué funciona, no necesitan estar viendo a ver qué libro de motivación nos puede dar la verdad, no necesitan estar oyendo Isabel y su café. So obviously you have to carry out certain things for your own Perdona que me edification, guste. and obviously then it's no longer walking around in darkness, but seeking those things above. Porque la respuesta es Dios, mis hermanos. Because obviously the answer is God, La respuesta es que Cristo puede dar consuelo a los quebrantados de corazón, and Christ can actually console the brokenhearted, puede dar sabiduría a los necios, and He can provide wisdom to those who are in need of it. puede restaurar familias, He can restore families. puede dar amor a aquel que solamente está pensando en sí mismo. He can provide love to those people that are only centered on themselves. Cristo es la única persona que nos puede salvar del yo, yo, yo. So Christ is the only one who can rescue us from our self, self, self. Porque cuando empezamos a ver que Él es el rey y que tenemos que vivir congruentes a su reino, So obviously when we see that He is the King and we have to be congruent with His principles of His kingdom, entonces deberíamos de estar cuestionando cada una de las cosas que hablamos y hacemos. so obviously then we have to question the things that we actually carry out. Por cuanto Él ha resucitado y yo he resucitado, mis palabras son congruentes con su carácter, So we have been resurrected as Christ has been resurrected, then our words have to be congruent with His character. por cuanto he resucitado, mi oración es conforme a su voluntad o a la mía. So obviously we've been resurrected to life. Our prayers, our will has to be in conformity with His. Por cuanto he resucitado con Cristo, entonces mis métodos son bíblicos. So since we have been resurrected with Christ, are my methods biblical? Hermanos, la pregunta que deberías de hacerte después de haber escuchado el sermón de Alejandro es, mi vida es coherente con lo que acabo de escuchar. So actually in hearing last week's sermon regarding how to live in congruence with our own beliefs, is that the case? Hermanos, Cristo resucitó. So brothers and sisters, Christ has resurrected. ¿Tu vida es una proclamación constante de esa verdad? Is your life a constant proclamation of that truth? Cristo vive. So Christ lives. ¿Tu manera de hablar es una proclamación constante de esta verdad? Is the way that you speak a constant proclamation of this truth? Ay, Manuel, pero es que no sé cómo hacerle. I'm not actually knowing how to carry this out. Va, me apuro. Dice Pablo en el versículo 2, pongan la mirada en las cosas del cielo y no de la tierra. So set those things above and not the things as on the earth. Y básicamente la respuesta es esta. El mal ya lo sabes hacer. So then the answer is actually pretty simple. You know how to carry out the wrong things, Y probablemente lo sabes hacer muy bien. and probably you're actually a master of these wrong things, Y es como que lo que te sale natural. and it actually comes naturally to you. Pero buscar las cosas de arriba, ser coherente con el rey, But to actually seek the things above and be congruent with the principles of the kingdom. implica Romanos capítulo 12, versículo 21, nada más así. So Vence al Romans mal con el bien. actually to fulfill, to Vence al mal con el bien. defeat the evil with good. Vestíos del Señor Jesucristo y no probéis los deseos de la carne, Taking on the armor of Christ and not satisfying the desires of the flesh. anda en el Espíritu, no en la Sí. carne. Walk in the spirit and not in the flesh. Y Pablo dice en Filipenses 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, So in Philippians 4 it says, brothers and sisters, everything that is true, honesto, justo, puro, that is pure, that is honest, justo, just, amable, de buen nombre,
kind that has of a good report, manténganse pensando en estas cosas. think on these things. Y el Dios de paz And God of all peace estará con ustedes. will be with you. Ay, Señor, quiero paz, dedícate a hacer el bien. Well, Lord, I actually seek peace, then carry La- out good. La paz no se trata de sentarnos y esperar y rascarnos el ombligo y decir que la paz venga, Señor, que la paz venga, Señor. Obviously, it's not laying around and just saying, well, just peace come. La paz se trata de dedicarte a hacer el bien. And peace is actually included with carrying out good things. Lo verdadero, honesto, justo, amable, de buen nombre, manteniéndote en ese camino. Those true and just and kind and of good report things, carrying out those things. Y yo lo explico de esta manera. Es básicamente como cuando llegas a la escuela y te dicen, la tarea. And it's actually as when you go to school and they say, where's your homework? Y entonces dices, aquí está, And then you present your homework. estoy en paz. I'm in peace because I did my homework. Lo que tenía que haber hecho, eso hice. What I was supposed to do, I did. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la escuela y te dicen, la tarea? And what happens when you go to school and they ask for your homework Y se te olvidó. and you forgot your homework? ¿Entiendes? And you're no longer at peace. En la vida es exactamente igual. So in life, it's exactly like that. Si tú estás cumpliendo con la tarea que Dios te ha dejado, vas a poder estar en paz a la hora de entregar cuentas. So obviously, if you're carrying out the homework that has been assigned to you by Christ, then you will be at peace as well. Si no, no estés esperando una respuesta diferente a un camino que no va de acuerdo con Dios. Then obviously, you're seeking a response regarding a path that is no longer within His desire for your life. Y me gustaría ir un poquito más allá. And let's take this one step further. Me gustaría ir un poquito más allá conforme a lo que el texto dice en los versículos 12 al 17. And so regarding these verses that we read, 12 through 17, Porque más adelante Pablo describe qué es buscar las cosas de arriba, qué es buscar lo bueno, qué es buscar la voluntad de Dios. actually then Paul says what it is to seek those things that are above. Dice el versículo 12. So verse 12, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿cuál estamos? 12, The 3:12, Colosenses 3:12. So it's Colossians 3, 12. Por cuanto has resucitado, sé coherente con el carácter del Rey. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Y quiero que se imaginen a la Iglesia Vida Nueva viviendo de esta manera, porque ustedes han resucitado en Cristo. So I want you to imagine that this church, Vida Nueva, carrying out this commandment and living in accordance with this principle. Versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Reconcíliate como el Rey se reconcilió contigo. Be reconciled as the King reconciled with you. El estándar y la medida para poder perdonar es Cristo, no tú. So the standard and measurement of forgiveness is Christ, not you. La medida para perdonar tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti, So the measure of forgiveness actually implies what Christ carried out in your life. no lo que tú sientes, ni el tamaño de ofensa que te hicieron. Not actually what you feel or the amount of grievances against you. De la manera en que Cristo te perdonó, perdona. Just as Christ forgave you, you forgive. Imaginen a la iglesia viviendo de esta manera. So imagine the church living this way. Y después sigue diciendo, versículo 14, So- sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. So following in verse 14, it says, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Así es que ser coherente con el reino, ser coherente con la resurrección, tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo, que está lleno de amor. So being in one accord with this passage is to be with the mind of Christ.
Y la siguiente parte es bastante interesante. And then the next passage is actually very interesting. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. So in 15 it says, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since the members of one body you were called to peace, and be thankful." Es la idea. So that's the idea. Y versículo 16 dice cómo debemos de mantenernos unidos en un solo cuerpo. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyéndose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. In 16 following, "Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." Ser coherente en la resurrección tiene que ver con imitar el carácter de Cristo, pero por el otro lado, que la palabra de Dios abunde en ti. So being in one accord with this passage is to actually comply with the commandments of Christ, but also to have that peace abundant in you. Sí soy cristiano, pero no leo la Biblia. I'm actually a Christian, but really don't read the Bible. Sí soy cristiano, pero pues nada más vengo los domingos I'm actually tarde. a Christian, but I only come here on Sundays. Sí soy cristiano, pero pues es mi relación con Dios. I'm a Christian, but it's actually the relationship I have with Christ. Sí soy cristiano, pero el estudio de teólogos, eso no es para mí. And I'm actually a Christian, but those Bible studies, it's not for me. La mucha letra mata, Manuel. And obviously, much knowledge kills. Sí. La ignorancia también. And ignorance also kills. Hermanos, ser congruente, ser coherente con la Escritura, es aprender más Escritura. Obviously, being in accordance with the Scripture is to learn more Scripture Es estudiar más, and study more es aprender más. and to learn more. Hermanos, el deseo de Pablo es que la palabra de Cristo habite ricamente, instruyéndonos y exhortándonos mutuamente. And so the desire of Paul is to have that word, rhema, in our lives, to have it richly in our lives. La palabra de Dios debe de ser el lenguaje que debemos estar utilizando dentro y fuera de la iglesia. So the passage and the language of Christ must be used in and out of the church. Mantenernos con la palabra de Dios es enfocarnos en las cosas de arriba y es ser coherente con el hecho de que hemos resucitado en Cristo. So maintaining your thoughts on things above is to be in accord with what Christ said to you here in the Word. Hermanos, yo les animo en el Señor. So brothers and sisters, I exhort you in the name of Jesus Christ. Si quieres crecer en tu relación con Dios, necesitas tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. So obviously, if you want to grow in the relationship with Christ, you must study earnestly the Word of God. Puedes tener mucho lenguaje cristiano. And you might have a lot of language that is Christ-like, Puedes haber vivido toda la vida en el contexto de la iglesia. and you might have lived all your life in the context of the church. Pero si no tienes la palabra sobreabundando en tu vida, But if you do not have the Word of God abundantly in your life, es probable que te estés engañando. it's probable that you are in deceit. El creyente debería de estar buscando la palabra de Dios como el que está en el desierto. And so the believer El agua. actually shall seek the Word of God as one who is in the desert El agua. and seeking water in the desert. Hermanos, es necesario que estudiemos con seriedad la palabra de Dios. So, brothers and sisters, it is very important that we study the Word of God. La iglesia provee estudios So, obviously, this church provides studies. durante la semana y el fin de semana, el domingo hay escuela dominical. So, during the week, and we also have Sunday school here at the church. Deberíamos estar animándonos a leer la palabra de Dios entre semana, aun cuando no sea día de estudio. And then also, we should read the Word of God, even though it's not a day of study per se. Y esa es precisamente esta imagen. And that's precisely this image. Tenemos un vaso lleno de Coca-Cola So, we have a glass full of Coca-Cola, y le empezamos a echar agua. and then we start watering it down. Y eventualmente lo que es negro se empieza a aclarar. And so what is black actually clears up. Y eventualmente lo que es negro empieza a salir. And so everything that is black comes out.
y eventualmente toda la Coca-Cola se sale y queda el vaso transparente. So eventually that glass is clear. Lo que Pablo nos está diciendo es que ser coherentes con el Rey, ser coherentes con la resurrección, tendría que ver con un cambio de nuestro carácter y una acumulación de conocimiento de la palabra de Dios de esta manera para que saque todo lo que tiene que salir. So obviously to be with one accord with the passage of Scripture, with one accord with Christ, has to do precisely with that, with living out the passages that we've just read. Porque cuando estamos unidos a Cristo, Because when we are united with Christ, no hay otra manera de vivir la resurrección. there's actually no other way to live out and carry out the resurrection in our lives. Y mi oración para la iglesia y mi oración para los creyentes tiene que ver con versículo 17. And so my prayer for the church and for the believers has to do with verse 17. Y todo lo que hagan de palabra y de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. ¿Te puedes imaginar a la iglesia así? So can you imagine the church being like this? ¿Te puedes imaginar a la iglesia animándonos a crecer en la palabra, animándonos a hablar la palabra, animándonos con la palabra de Dios, exhortándonos unos a otros en amor? So can you imagine the church exhorting us in love to read the Word of God and being gracious and having the love and the joy of God? ¿Te puedes imaginar a cada creyente que cuando escucha que Cristo resucitó, vibra dentro de sí y dice, sí, para la gloria de Dios, y hagámoslo y vivamos y andemos ese camino? So you can imagine every believer when he says Christ has risen. Yes, in fact, He has resurrected, and that is someone with a full Ahora joy and imagínalos. knowledge of this in Christ. Ahora imagínalos todos juntos, en el mismo sentido, con la misma dirección. So imagine all of them in the same unity and in the same direction and purpose. Qué bonito. That would be some sight, right? Hermanos, seamos congruentes So we have to be in one accord con lo que hemos aprendido. and being congruent with what we have learned. Si Cristo resucitó, So if Christ resurrected y si tú estás unido a Cristo, and you are united with Christ, necesitas ser congruente. then you need to be congruent. Porque la iglesia no se quedó viendo al cielo y diciendo, Now, actually, the church did no longer remain looking into the skies. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu And Santo. Christ actually said, making disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Enseñándoles a que guarden todas las cosas. and admonishing them to learn all things, Enseñándoles y a que guarden. and being mindful and ever vigilant. Cristo resucitó. So Christ resurrected, Y si tú también resucitaste, and if you already resurrected with Him, crees en la palabra, crees en tu carácter y comparte el Evangelio. you believe in your word, in His word, in your character, preach then the word of God. Les invito a orar. I will now close in prayer. Amado Padre Celestial, Heavenly Father, muchas gracias porque su Hijo resucitó. thank you, Father, that your Son resurrected, Gracias porque en Él tenemos la garantía de que si Él vive, nosotros vivimos. because we have the assurance that if He lives, we shall also live. Gracias, Señor, porque aquellos que depositamos la fe en Cristo podemos estar en paz. Thank you, Father, that those who deposit their faith in Jesus, we can be at peace. Podemos estar confiados que hemos de resucitar. And we have the assurance that we will be resurrected. Pero, Señor, mientras eso sucede, que podamos vivir congruentes con esa resurrección. But until that time comes, may we be able to live out in congruence with that fact. Señor, que vivamos y hablemos como hijos resucitados. That we speak and think as a resurrected body, Como hijos que aprenden de la palabra, as children who learn the word, que se animan unos a otros that cheer one another, y que buscan su gloria por encima de todo, Señor. and that they seek your glory above all. Padre Santo, que su Santo Espíritu obre en los corazones y mueva a esta iglesia. Dear Father, that your Holy Spirit dwell among us and move among us in this church. Porque el Señor ha resucitado. Because the Lord has been resurrected. Señor, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.